Hola, soy Soledad Cecilia Pech. Es un gusto saludarles. Hoy responderemos ¿qué es el calor? Sin más, comencemos. El calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro en virtud únicamente de una diferencia de temperaturas. Esta no es una definición operacional, es decir, no proporciona alguna forma de medir o calcular, simplemente explica que el calor es una forma más de la energía. El calor, como se ha mencionado, es una forma de la energía, por lo que una unidad de calor no es algo que pueda conservarse en un laboratorio. La cantidad de calor que interviene en un proceso se mide por algún cambio que acompaña a este proceso. Dos unidades utilizadas para medir la cantidad de calor son la caloría y el Joule. Ahora definamos dos conceptos básicos en este tema. Caloría es la cantidad de calor que se debe suministrar a un gramo de agua para que su temperatura se eleve en 1 grado centígrado. Joule, British Thermal Unit, es la cantidad de calor que se debe suministrar a una libra de agua para elevar su temperatura en 1 grado Fahrenheit. La capacidad calorífica es cuando se transfiere una misma cantidad de calor a una masa dada de dos sustancias distintas. Se observa que el aumento en su temperatura es diferente. La relación del calor Q suministrado a un cuerpo y el aumento correspondiente de su temperatura, delta T, se conoce como capacidad calorífica del cuerpo, C. Esto es como la fórmula que se observa a continuación, que es la relación entre calor Q y diferencia de temperatura, delta de T. La capacidad calorífica por unidad de masa, m, se llama capacidad calorífica específica o calor específico, el cual es una característica del material del que está formado el cuerpo. Si se representa con C al calor específico, entonces se escribe simbólicamente como la fórmula a continuación. Se expresa en calorías por gramo grado centígrado, o bien en Joule por libra grado Fahrenheit. El calor específico de una sustancia es numéricamente igual a la cantidad de calor que se tiene que suministrar a la unidad de masa de dicha sustancia para incrementar su temperatura en 1 grado. Se debe destacar que ni la capacidad calorífica ni el calor específico son constantes, sino que dependen de la ubicación del intervalo de temperatura elegido. El calor específico de una sustancia a una temperatura T se define considerando una elevación de temperatura infinitesimal de T, de manera que designando por dQ a la cantidad de calor necesaria para producir este cambio de temperatura se tiene que el calor específico es igual a la relación de Q entre la masa por dT, de donde se obtiene que dQ es igual a la masa por el calor específico por delta T, o bien el calor es igual a la integral del calor específico por dT con las temperaturas iniciales a finales. A las temperaturas comunes y en intervalos pequeños de temperatura los calores específicos pueden considerarse constantes. Los valores de la tabla representan calores específicos promedio en intervalos de temperatura ordinarios y a presión constante, de diferentes sustancias como agua, aluminio, cobre, mercurio y oro. El calor específico muestra también que el calor y la temperatura son dos conceptos diferentes, ya que, si se le transfiere la misma cantidad de calor a una misma masa de oro y aluminio, entonces la temperatura de la masa de oro cambiará mucho más que el aluminio, lo cual es muy fácil de probar usando las propiedades de las desigualdades. Sean Q del aluminio y Q del oro la cantidad de calor que se transfirió a las masas M del aluminio y M del oro, entonces de acuerdo a la tabla el calor específico del aluminio, Cal, es mayor que el del oro, Cau, es decir, de manera que el recíproco del calor específico del aluminio es mayor que el recíproco del calor específico del oro, o bien lo que se expresa en la siguiente fórmula. Por lo tanto, delta de temperatura del aluminio es menor que la delta de temperatura del oro. Explica de dónde obtiene esta conclusión. Por otra parte, se debe mencionar que la ecuación C es igual a C entre M, que es igual a Q entre masa por delta Tm, no define al calor específico de una manera única. También se deben especificar las condiciones bajo las cuales se suministra el calor Q a la muestra. Para obtener un valor único para el calor específico se deben especificar las condiciones, tales como calor específico a presión constante, Cp, o calor específico a volumen constante, Cv. Recuerda que por cualquier duda o comentario puedes escribirme a Soledad, Pech@nube, UNAD México, MX. Muchas gracias, te invito a ver la siguiente videocápsula.